Por lo tanto, ya solo quedan una de las tres que no se va a grabar. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque me han pedido que como es un tema de sanidad, un tema pues no quieren estar perseguidos, historias. Por eso me han dicho que hay una que no Ya se va estoy a quedar grabando. grabada. Ah, la de mañana. Mañana. Ujú. Vale, Ya lo he dicho. Vale. Sí. muy bien, Me vale. lo han pedido. Bueno, yo ya Pero que estoy grabando. si después alguien no quiere en privado, se puede pedir y eso. Vale. Eso sí. Pues muy Vale. bien, De la que pues hago bienvenidos anfitriona, a la Estela. cuarta Vale. ponencia. Vuelvo a repetir, Estela, bueno, una gran profesional, para mí una de las mejores homeópatas de por aquí, donde estamos, Cataluña, Barcelona, siempre digo. Y bueno, cada vez me está enamorando más la homeopatía, creo. Pero creo que es, bueno, vas a ver de qué hablas cuando quieres hablar de los niveles de sanación y qué nos vas a contar hoy. Vale, genial. Vemos, espera un momento, porque te tengo que volver a pasar los poderes, ¿verdad? ¿A Pamela o a ti? ¿Pones la pantalla? Pero antes Pamela, de que... Sí, tienes primero que compartir pantalla y después ya... Vale, vale, Y ya está. bien. Vale, Muy bien. espera que... Se ve. Sí. Es compartirlo en grande, creo. Sí, no, porque lo tengo en chiquitito. Pero es que ahora no sé cómo pasarle ahora a Pamela. Sí, En su pantalla. tú a mí eso es, me buscas y arriba a la derecha, 3 puntitos, ahí aparece hacer anfitrión. Vale, espera, es que no me aparece. Hola, Lidia. No puedo. ¿No te deja? ¿Te ha ido mi imagen? Sí, aquí, a ver. Vale, ya está, ahora sí. Vale, perfecto. Genial. Muy Ya bien. te los veré. Bien. Ahora sí, se ve bien, ¿no? ¿Se ve en grande? Perfecto. Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues bueno, primero de todo me presento para los que no me conocéis, que soy Estela Illón. De origen soy homeópata unicista y toda mi entrada al mundo de la homeopatía fue pues por una experiencia personal en la que yo transformé mi nivel de salud gracias a ella. Y bueno, muy agradecida de toda esta oportunidad que me están dando tanto Jaume como Pamela en la escuela, por este huequecito dentro de la escuela. Es el primer congreso de terapia sistémica, cuarta ponencia, y hoy voy a hablar sobre pues, la homeopatía unicista, sistémica, y sobre los niveles de sanación, ¿vale? Entonces, bueno, habrá personas que estarán escuchando que sabrán qué es la homeopatía o que no sabrán o que tendrán más o menos profundidad. Y para mí, primero de todo, sería pues poder contestar a 3 preguntas. La primera es ¿qué es la homeopatía? La segunda es ¿qué significa unicista? Y la tercera es ¿qué significa sistémica? ¿Vale? Y para esto no me puedo ahorrar el explicar un poquito los principios a nivel homeopático, ¿vale? Entonces, la homeopatía, bueno, sobre 1700 y pico, Samuel Hahnemann fue quien desarrolló los principios homeopáticos después de, bueno, de un largo viaje con la medicina de aquel momento. Y hay 7 principios en los que se basa, que son los que son los fundamentos y la base para desarrollar cualquier tratamiento homeopático, sea un tratamiento agudo, sea un tratamiento físico, sea un tratamiento emocional agudo o sea un tratamiento crónico, ¿vale? En todos y cada una de las veces que tenemos que prescribir homeopatía, siempre hay que ceñirse a que todos estos principios se cumplan, ¿vale? El primero sería el principio vital o la fuerza vital, ¿vale? Y bueno, aquí, para los que visteis la conferencia de ayer de acupuntura, veréis que entre la homeopatía y la acupuntura hay muchísimos paralelismos, o sea, cosas que en homeopatía se llaman de una manera, en acupuntura están y se llaman de otra, pero que al final lo que siento es que todo se traduce en lo mismo, ¿vale?
La fuerza vital desde la homeopatía se entiende como aquella fuerza que tenemos todos los seres vivos, que es la que puede mover las funciones del cuerpo, las funciones del organismo, tanto hacia un estado de salud como hacia un estado de enfermedad, ¿vale? Entonces, sería como entender que hay que cuidar mucho esa fuerza vital porque es la que va a hacer de terreno para que el organismo se exprese de una cierta manera. Si está en equilibrio, va a ser con un estado de salud, y si está en desequilibrio, va a ser con un estado de enfermedad, ¿vale? El segundo principio es la individualidad morbosa, es decir, cómo esta fuerza vital se expresa en cada uno de nosotros. No es lo mismo, por ejemplo, en una persona que desarrolla, por ejemplo, un colon irritable o una psoriasis, el tipo de síntomas que tiene, y no me refiero a los síntomas puramente clínicos a nivel de medicina convencional, sino a las peculiaridades que esa enfermedad tiene en cada persona. Por ejemplo, erupciones que en una persona pueden mejorar con la aplicación de calor y en otras personas con la aplicación de frío. O, por ejemplo, una colitis ulcerosa que puede agravarse en tiempo húmedo y en otra persona puede agravarse por tiempo caluroso, ¿vale? Todo esto va generando una forma única de expresar esa enfermedad, ¿vale? Eso también pasa con la salud, o sea, cuando estamos en un estado de equilibrio, no todos somos iguales, no todos expresamos la alegría de la misma manera, todos tenemos una nota esencial, ¿no? de lo que somos y de lo que irradiamos, ¿vale? Eso sería esta individualidad, ¿vale? El tercer principio serían las dosis mínimas y se refiere a que el organismo no necesita sustancias con una ponderabilidad muy alta, o sea, tantos gramos de tal principio activo para que tenga un efecto medicamentoso, sino que el organismo tiene la capacidad de responder a dosis diluidas y dinamizadas, y son precisamente estas dosis las que van a generar un efecto medicamentoso y un efecto energético sobre la persona para que esa fuerza vital de la que hablábamos antes pueda volver a cobrar equilibrio, ¿vale? Sí, respecto a esto, un poquito más adelante, cuando hable sobre la experimentación pura de los remedios, veremos que de la misma manera que un remedio tiene la capacidad para, en una persona que está en desequilibrio, volver a generar equilibrio, en una persona que está sana, un remedio tiene la capacidad de poder generar desequilibrio, ¿vale? ¿Estela? ¿No puedes? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, ¿se ha escuchado lo que estaba explicando o no? Y lo último es lo que no. Cuando yo ya he abierto y te he dicho, Estela. Vale, Sí. pues, vale. Aquí, vale. Vale, la parte esta de las dosis mínimas, ¿se ha escuchado? Sí. Sí, vale. Sí. Vale, entonces, bueno, explicaba que en esta parte de las dosis mínimas, de entender cómo un remedio puede regular un estado de desequilibrio, que después un poquito más adelante en todo lo que es la experimentación de los remedios, explicaré un poco más profundamente cómo en una persona sana se puede ver que cuando se experimenta un remedio puede desequilibrar esa fuerza vital de una forma temporal, ¿vale? Que esto es una de las bases más importantes tanto del eje central de cómo se dan los remedios a nivel homeopático, y también para entender el por qué sí actúan en el cuerpo, ¿vale? Aunque vía microscopio no haya una parte ponderal, ¿vale? Entonces, el siguiente principio es la individualidad medicamentosa. Es decir, que
o sea, igual que en cada persona la enfermedad se expresa de una manera muy peculiar, cada uno de los remedios, cuando se experimenta, genera un cuadro de signos y síntomas que son lo que hacen una imagen única de ese remedio, tanto a nivel emocional como a nivel físico, como a nivel constitucional, a nivel de deseos alimentarios, de agravaciones, de mejoras. Y cuando se prescribe el remedio homeopático, se tiene que tener muy en cuenta esta individualidad medicamentosa, la particularidad que tiene cada remedio, conocer bien la materia médica, todos sus signos y síntomas, para poder prescribir, por un lado, el remedio correcto, pero por otro lado, la dilución y la dosis exacta, ¿vale? Entonces viene como quinto principio, ¿vale? La ley de similitud, ¿vale? La ley de similitud es, yo tengo esta individualidad en el paciente, tengo esta individualidad en los medicamentos y sé que para dar un remedio que vaya a actuar en esta persona y le vaya a equilibrar esa fuerza vital que está en desequilibrio, necesito que haya una similitud entre cómo está esta persona y el remedio que yo vaya a dar, ¿vale? Con lo cual, aquí está bien mencionar que esta es la ley central en la que se centra toda la prescripción homeopática y que es todo lo contrario a cómo trabaja la medicina convencional. La medicina convencional trabaja por la ley de los contrarios y bueno, esta ley de similitud ya la anunció Hipócrates, también el padre de la medicina convencional, también anunció esta ley, pero fue una de estas leyes que quedó como un poco como a la retaguardia y fue Hahnemann el que rescató, ¿no? Pues esta ley y a partir de ahí pues pudo conformar pues todas estas bases y principios homeopáticos, ¿vale? Entonces, bueno, al final es esto, ¿no? O sea, ser muy fiel a que si estás haciendo una prescripción, que no es una prescripción pues por unos síntomas de la enfermedad en sí, sino de cómo se expresa esa enfermedad en esa persona concreta o con ese cuadro, con esa historia, con esa particularidad que lo hace único y única, ¿vale? El sexto principio es lo que se refiere a los miasmas, ¿vale? Esto sería como hablar un poco como de predisposiciones, ¿vale? O sea, la homeopatía entiende que cuando tú tienes una persona delante, no solo estás tratando a esa persona, estás tratando a la persona, su origen y su historia. Con lo cual, hay que tener en cuenta que esa persona dentro de un sistema familiar viene de muchos hechos sistémicos, por un lado, ¿vale? Que, bueno, en el tiempo que Hahnemann anunció estos principios no se tenía en cuenta la sistémica, pero ahora estamos en otra época. Pero lo que sí que se tenía en cuenta es la cantidad de enfermedades que se habían ido suprimiendo al cabo de los años. Dile lepras, dile sífilis, gonorreas, etcétera, etcétera. Y todo esto ha ido generando una memoria celular en las personas que estamos aquí ahora, pero que esa célula tiene el registro de todos nuestros ancestros, de las enfermedades por las que pasaron, de cómo las trataron, de todo lo que generó. Y esto es lo que se llama miasmas, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay miasmas que se expresan que son como más sanos, miasmas que son más violentos, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es lo que daría como, lo que explicaría de una forma teórica que a veces, por ejemplo, un mismo cáncer se puede expresar de una forma muy, muy lenta y muy, muy progresiva y ese mismo cáncer con ese mismo diagnóstico tiene una velocidad mucho más rápida, ¿vale? Esto es lo que en homeopatía se regiría por el miasma que sostiene esa persona, ¿vale? Y como último principio es la experimentación pura, que es lo que comentaba antes con todo lo que es el tercer principio de dosis mínima, que todos los remedios no se prescriben porque sí, no es que simplemente se analice como el principio activo original y de ahí se saque como un tropismo en acción, no, es que primero los remedios se prepara una tintura madre, de esa tintura madre se hacen unas dinamizaciones y unas diluciones y una vez están hechas esas diluciones se llevan a experimentación. La experimentación siempre se hace sobre personas y sobre sujetos sanos, ¿vale? Y hay un control y un registro muy minucioso tanto de
posibles expresiones de algunos síntomas físicos que puedan tener esas personas, de las enfermedades que no tienen, porque en principio tienen que ser sujetos sanos, ¿vale? Pero bueno, siempre, aunque estés sano, siempre hay algún síntoma, alguna molestia, por banal que sea, que puede estar presente, y eso también se registra porque muchas veces si la persona que está haciendo la experimentación tiene afinidad por el remedio y tiene de esos síntomas, pueden mejorar cosas en esa misma experimentación. Entonces, todo esto tiene un registro pues, muy detallado en el que tiene un estudio y tiene, pues, se hacen estudios a doble ciego, los sujetos no saben lo que están tomando, ni saben los que están tomando placebo, y entonces todo esto se reúne, se recopila y se pone todos los síntomas bien detallados en las materias médicas, que son los libros que utilizamos los homeópatas para tener todos esos síntomas bien agrupaditos, ¿vale? Y bueno, y los remedios pues pueden ser de origen vegetal, animal, pero también biológicos, ¿vale? Biológicos pueden ser pues, bueno, secreciones humanas, animales, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, sería para otro tema. Vale, entonces, vale, pues ¿qué es la homeopatía, no? ¿Qué es lo que preguntaba al principio? Entonces, la homeopatía es todo este conjunto de principios, ¿vale? Que Samuel Hahnemann anunció en 1700 y pico. En sí, la palabra homeopatía significa semejante a la enfermedad, que al final lo que está haciendo referencia es que nace de ese principio, que es la ley de la similitud. Y entonces, a partir de aquí, a través de todos estos principios bien fidelizados, nace pues lo que sería la medicina de los similares, ¿vale? Para algunos puede ser la homeopatía una herramienta, para mí pues es una medicina, porque, bueno, ha sido la base para mi transformación. Y lo más importante del sistema de acción sería esto, la ley de similares, que es similia similibus curentur, con la base en la experimentación pura, ¿vale? Entonces, ¿qué significa unicista? Pues unicista significa pues tratar a cada momento, independientemente de lo que sea, la persona desde toda su totalidad. Es decir, todos los signos y síntomas. Aunque sea por algo físico agudo de ese momento, sí que hay situaciones en las que se puede como que tengas una situación aguda lo suficientemente extrema como para centrarte mucho en esa parcela, ¿no? Pero siempre hay un ver más allá, o sea, un ver un poquito más allá y entender que si hay unas anginas agudas, tienes que entender quién es, ¿no? ¿Qué hay detrás de este sistema, ¿no? ¿Qué historia tiene esa persona detrás? Porque no es que no se van a tratar, no se van a expresar igual en síntomas, pero tampoco se pueden tratar igual, porque mientras más resonante sea el remedio en todos los órganos, en todos los sistemas y en todos los ejes también del transgeneracional, mejor va a actuar en esa persona. Entonces, lo más importante es no fragmentar, o sea, no porque haya un problema en un dedo, mirar solo el dedo y el resto me olvido, no, o porque haya un tema en una infección de orina, mirar solo la infección de orina, no, es ir más allá, abrir más amplio, ¿vale? ¿Y qué significaría hacer una homeopatía unicista y además más sistémica? Bueno, solo el hecho de hacer homeopatía unicista ya contempla una visión sistémica, ¿vale? El propio remedio, cuando se da desde el unicismo, ya está haciendo una acción sistémica en todo el cuerpo. Pero esta mirada sistémica aún se puede ampliar más. ¿Se puede ampliar a qué? A tener una visión sistémica a la hora de aplicar la herramienta terapéutica, sea homeopatía, sea kinesiología, sea psiconeuroinmunología, lo que sea. Por ejemplo, mi caso personal son más de 10 años aplicando homeopatía unicista. Y desde hace 3 años me formé con kinesiología clínica con Jaume. Entonces, para mí, entrar con otra disciplina que es kineclínica, pero que tiene esa visión sistémica, para mí ha revolucionado mi consulta. ¿Por qué? Porque es poder aportar una serie de recursos al sistema de una manera muy respetuosa con el eje central a nivel homeopático y que al mismo tiempo no es poner una tirita para ir tapando lo que va saliendo, sino que es una forma de aplicar otro recurso que no se solapa, pero que también está vinculado a restablecer el origen de esa causa. Vamos a decirle, la conozcas o no la conozcas, ¿vale?
Entonces, para mí esto muy importante, aplicar también una visión sistémica. Entonces, contemplar también los hechos del sistema familiar, ¿vale? Como he dicho antes, en el momento en el que Hahnemann postuló los principios homeopáticos, pues dudo muchísimo que ahí se tuvieran en cuenta si abortos en el sistema, si memorias de suicidio, porque eran otros tiempos, otras épocas, habían otras atenciones, ¿no? Y la realidad es que muchas veces cuando tú experimentas el remedio en una experimentación pura, pueden salir síntomas que están en relación al sistema. Pero también hay una parte en la que los propios remedios, cuando cogen toda esa esencia que tienen, se están empezando a generar todo lo que son las relaciones con lo sistémico, las relaciones con lo que son abortos de repetición, con lo que son ruinas en el sistema, con lo que son suicidios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un añadido. Contemplar todo esto es ver más, o sea, tener una visión más amplia, ¿vale? Entonces, entender, como os decía, que solo el hecho de hacer homeopatía unicista, pues ya el propio remedio ya está actuando en varios planos, el físico, el emocional, el mental y el transgeneracional, y a la vez en varios sistemas, digestivo, articular, urinario, pulmonar, metabólico, y es todo al mismo tiempo. Sí que va a tener un orden el remedio cuando entra y actúa no es que vaya de golpe a todo, no, va a lo que es prioritario para el cuerpo, lo primero que tiene que regular. Si la regulación tiene que ir de lo físico a lo emocional, irá de lo físico a lo emocional. Si tiene que ir de lo emocional a lo físico, irá de lo emocional a lo físico. Y si tiene que ir al transgeneracional, irá al transgeneracional. Y eso es una cosa que yo como homeópata no la domino. Es una cosa que el único que tiene el poder sobre decidir esto es el propio cuerpo. Es como lo que decía ayer José Luis, ¿no? De que yo doy un recurso, regulo la fuerza vital y la fuerza vital decide cómo hace la curación. ¿Sí? Y haciendo referencia a lo que mencionaba Jaume, ¿no? El donde está no está, ¿no? Al final es que tú puedes estar pensando que quieres solucionar una erupción, pero contemplas el emocional, das el remedio que cubre desde lo emocional y lo físico, pero en realidad lo que está pasando es que la mayoría de veces es que va al emocional, trabaja el emocional y entonces la erupción mejora. Entonces, ¿el tema era la erupción? Pues no, el tema seguramente era la situación emocional que se había vivido, ¿vale? Entonces, el donde está no está, para mí es muchas veces el ejercicio, ¿no? El decir, me olvido de esto y vamos más allá, ¿qué más hay, no? Vale, y los remedios homeopáticos pues son totalmente compatibles con los tratamientos de medicina convencional, ¿vale? La ley que rige cada una de las medicinas es totalmente distinto, no tienen interacciones, entonces la homeopatía es una herramienta o una terapéutica o una medicina abierta tanto para las personas que deciden únicamente tratarse con homeopatía como las personas que de prioridad trabajan con homeopatía, pero si hay algo muy grave o distinto o lo sienten distinto, pues lo hacen con medicina convencional, como las personas que están con tratamientos crónicos y que muchas veces no se puede hacer un abordaje sin contemplar que tienen que seguir con ese medicamento. Por ejemplo, algunos Eutirox, Sintron y cositas así, ¿vale? Entonces, bueno, vale. Entonces, ahora tenemos todo esto, tenemos toda esta información, ¿no? Todas las bases y principios, ¿no? Y hoy me voy a centrar en poderos acercar, o sea, ¿qué pasa y qué visión hay detrás de un abordaje homeopático cuando una persona llega a consulta a lo mejor con 40 años y tiene una problemática, ¿no? Entonces, son 40 años de vida más las memorias que lleva en su sistema, más los miasmas, más el cómo todo ese tiempo, todo ese proceso y todo ese camino de vida, esta persona, las cosas que le han ido ocurriendo, las haya atendido o las haya abordado, ¿no? Entonces, bueno, esta foto es como representativa de somos chiquititos, vamos creciendo, vamos naciendo, ¿no? Y vamos al final lo que vamos haciendo es ir generando una serie de capas, ¿no? Una serie de capas que se conforman por nuestras distintas etapas de vida, en las que cuando nacemos tenemos un núcleo y posteriormente lo que vamos haciendo es ir añadiendo cositas.
Cositas que, experiencias, a veces resueltas, otras veces que no están resueltas, otras veces a diferentes capas se van repitiendo como experiencias similares que crees que no son la misma, pero que al final el factor núcleo es el mismo, ¿no? O sea, todo está vinculado a una misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, estas experiencias podríamos como estructurarlas o catalogarlas en cositas que están vinculadas en el transgeneracional, cositas que están vinculadas en el emocional, y cuando hablo de emocional no hablo del trans, sino que hablo de un emocional agudo, una situación puntual que me ha confrontado con rabia, con impotencia, con injusticia o con una pérdida o con una tristeza, ¿vale? Que luego eso a lo mejor se puede hacer más o menos crónico o simplemente que se quede como una cosa del momento. Después sería lo físico y después entendiendo que muchas veces las personas cuando llegan a consulta llegan que estas cositas del transgeneracional, del emocional y del físico se han ido cronificando y a lo mejor han generado una enfermedad crónica en la que hay mucho de físico, hay mucho de emocional, ¿vale? Y en esto que hay de físico muchas veces se van haciendo como agudizaciones miasmáticas, ¿vale? ¿Qué serían las agudizaciones miasmáticas o las agudizaciones del estado crónico? Sería, por ejemplo, pues una persona que tiene una fibromialgia y de normal está con un dolor 7 y hace una agudización a un dolor 10, un brote de fibromialgia, una semana, 2 semanas con mucho dolor. Eso no sería un agudo físico, no, eso sería una patología que yo ya tengo en mi crónico habitual que hace una agudización. O, por ejemplo, tengo una psoriasis y tengo un brote de psoriasis cuando hay el cambio de estación, el cambio de clima. O tengo una colitis ulcerosa y tengo un episodio más fuerte de diarreas, de dolor, de sangrado, ¿vale? Entonces, bueno, esta capita de cebolla para mí es muy representativa porque en esto estaría la base del trabajo crónico. O sea, tú puedes acceder con la homeopatía a un nivel de sanación físico, de lo físico más urgente. Por ejemplo, una picada de abeja, un traumatismo, unas amígdalas puntuales, no crónicas, un cólico renal que venga de golpe, que no esté cronificado. Vale. Puedes acceder a lo que es otro nivel de sanación, que sería solo el emocional, pero el emocional agudo, ¿sí? Voy a clase de chiquitito y me hacen salir a leer y me muero de la vergüenza y tengo un sentimiento de humillación, ¿vale? Ahí se puede dar un recurso y sería otro nivel de sanación, ¿no? El nivel de sanación del transgeneracional sería poder realmente mover la memoria que hay del sistema familiar y que se está expresando en forma de enfermedad. Y las agudizaciones del estado crónico, para llegar a poder trabajar las agudizaciones del estado crónico, lo fundamental es centrarse en esto que tenéis en esta diapositiva, o sea, esta capita de la cebolla. Se tiene que ir desgranando capita a capita, capita a capita, ¿vale? Todo lo que no esté sanado de forma profunda por esa persona en función de cuáles hayan sido los hábitos de vida, la forma de abordarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto mismo, una cosa que es muy didáctica y muy resolutiva es el siguiente cuadro, ¿vale? Por ejemplo, una persona que llega con 40 años a la consulta, ¿vale? Y ha tenido como todo ese proceso, ¿no? Todas esas capitas que se han ido elaborando cosas características, ¿vale? Vamos a poner el caso que cuando tú recibes a alguien se elabora una historia clínica homeopática que es muy compleja, o sea, normalmente estamos como unas 2 horitas más o menos de duración y en esta historia clínica hay que revisar todo, hay que revisar preconcepción, nacimiento, todo lo que ha pasado en primera infancia, lo que ha pasado a lo largo de todos estos años hasta llegar en el momento actual que la persona está con una demanda, con una patología o con lo que sea con lo que es la causa de la visita para esta persona a resolver, ¿vale?
Entonces, muchas veces nos podemos encontrar que cuando una persona viene y viene con una demanda, su demanda a lo mejor de una enfermedad física se ha cronificado a los 20 años y la persona viene con 40, pero de los 20 a los 40 han habido otras cosas que también están sin resolver. Entonces, para poder acceder a esto de los 20, muchas veces, no siempre, pero muchas veces pasa que primero hay que resolverlo del momento actual para poder llegar a ese estado más antiguo, ¿vale? Entonces yo aquí he puesto un caso teórico, ¿vale? De una persona que llega con 40 años y que, bueno, en este estado de concepción y preconcepción, pues habían abortos anteriores, la mamá había tenido un sangrado a las 12 semanas de gestación y esto ya era algo que en el histórico del sistema familiar pues era habitual, o sea, había bastante memoria de pérdidas, ¿vale? En el nacimiento había sido un parto vaginal pero con fórceps y la vivencia de la mamá durante el parto pues fue de mucha injusticia, se sintió muy humillada por no ser su parto respetado como ella quería, ¿vale? A los 18 meses esta mujer, bueno, aquí os he puesto este remedio, ¿vale? Porque para poder haceros entender, ¿no? que esto mismo que esta persona ha ido viviendo por etapas, en cada momento de esas etapas genera una energía de un remedio, ¿vale? Entonces, en este momento del nacimiento, esta mamá le hubiese ido bien tomar esta fisagria, ¿vale? Porque esta fisagria está muy conectado a esa herida de humillación, ¿vale? Entonces, a mí me gusta cuando leo un caso tener aquí en el consciente cuáles hubiesen sido estos remedios que si esa persona en ese momento se hubiese tratado o se hubiese abordado desde la homeopatía, hubiese tomado, para entender que después, cuando estemos haciendo el abordaje y empiece el proceso de trabajo con su remedio homeopático, a veces pueden luego salir o reabrirse estas memorias y el hecho de haberlo podido como ver, luego ayuda y facilita mucho el trabajo de sostener lo que sucede en ese nivel de sanación, ¿vale? Es un nivel de sanación crónico. Entonces, cuando se reabren heridas del pasado, hay que tener la capacidad para poder acompañar y sostener eso, ¿vale? Y esto es lo más difícil. A veces es una cosa de que la propia persona no puede sostener y luego pues hace otras cosas, ¿no? Pero en este momento, en este nacimiento, hubiese sido una estafisagria para la mamá y consecuentemente, pues claro, para la niña en ese momento, pues es una liberación, ¿vale? Entonces, a los 18 meses había padecido mucho de otitis de repetición, disfonías, laringitis y siempre había como una peculiaridad de que siempre mejoraban por la humedad, ¿vale? En este caso todo este cuadro podría ser de cáusticum, pero también hay un remedio que encajaba bastante por el tipo de síntomas que tenía, o sea, por las modalidades, que es espongia tosta, ¿vale? Entonces, a los 2 años, cuando intentaron retirar pañal, la defecación exclusivamente se podía producir de pie. Y eso es un síntoma muy, 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 muy peculiar de cáusticum como remedio que esto no siempre es habitual, ¿no? Que los niños solo puedan defecar de pie. Entonces, esto es la individualidad del niño, pero también la individualidad del remedio, ¿vale? A los 5 años había mucho tartamudeo, muchos miedos a los ruidos, a los perros, a la soledad y es una hipersensibilidad también al sufrimiento del otro. O sea, una gran empatía, una gran compasión, ¿vale? A los 18 años le sucede una parálisis facial súbita, ¿vale? Tras morir su madre en un accidente de coche. Si os fijáis, hay la muerte de la madre, pero ya había el histórico de pérdidas en el sistema, con lo cual ya hay una memoria de pérdida, aunque no sea el mismo tipo de pérdida, pero la memoria es la pérdida y hay una memoria de abandono. Entonces, aquí, como remedio agudo, hubiese sido un aconitum para trabajar esa parálisis, ¿vale? Al margen de que hubiese estado medicado con un tratamiento convencional. Siempre, aunque haya la medicación con el tratamiento convencional, es interesante dar el remedio homeopático que mueve o que cubre esa patología, porque en muchas ocasiones
aunque la medicina convencional pueda hacer una supresión, el hecho de compatibilizar con el remedio homeopático hace que luego no se genere la memoria de supresión, ¿vale? A los 30 años desarrolla un hipotiroidismo y una sensación de abandono constante con psoriasis en todo lo que son los bordes del cuero cabelludo y una tendencia bastante depresiva. Y así pues, bueno, fue sosteniendo hasta que en los 40 años, bueno, no me sale aquí, pero a los 40 años hizo una hipertensión por un exceso de sodio. A ver. Que no sé por qué se ha quedado esto. Perdonar que se me ha quedado colgado el sistema. A ver. Vale, para que lo veáis directamente, ¿vale? Entonces, a los 40 años hace una hipertensión por el exceso de sodio y entonces la importancia de hacer el abordaje homeopático es entender que si estamos en los 40 años hay que ir al remedio constitucional, no el específico de uno para la psoriasis, uno para el hipotiroidismo, uno para la sensación de abandono, no, es coger el remedio que en todos los signos y síntomas, claro, aquí está muy esquematizado, ¿no? O sea, en una historia homeopática esto es mucho más extenso, mucho más detallado, con muchos más síntomas, deseos, aversiones, mejorías, agravaciones, y es entender que hay que trabajar desde el estado más profundo a nivel constitucional, que en este caso era un remedio que es Natrum muriaticum, ¿vale? Entonces, este remedio se da en la dosis y en la dilución específica para trabajar ese cuadro. Entonces, a partir de ahí se empieza a generar lo que es el restablecimiento de la fuerza vital. Y al ir haciendo el restablecimiento de la fuerza vital, lo que hacemos es hacer una curación inversa al orden de aparición. Es decir, lo último que ha aparecido es lo primero que se sana, lo penúltimo después, y así progresivamente, de forma que vamos desde aquí hacia el tiempo atrás, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama en homeopatía la ley de Hering. Y es importantísimo porque si no a veces puedes intentar mover algo de más atrás y puedes generar no sería una crisis curativa, sería como un conflicto, ¿no? de remover o que nazca algo que no puede ser atendido porque hay otra capa, otro sistema que está bloqueando el poder tener acceso ahí, ¿no? Entonces, en este orden, a nivel de grandes remedios sería Natrum muriaticum primero y Causticum en este caso específico, ¿vale? Entonces está bien tener estos remedios minoritarios para que si en ese proceso de sanación se reabren síntomas antiguos, saber que si no son capaces de sostenerlos de la forma que se reabren, porque se reabren normalmente con mucha menos intensidad, saber que hay remedios de aquel momento que nos pueden acompañar a hacer esa regresión de síntomas, ¿vale? Bueno, entonces, de lo que sería Causticum, ¿no? Que va desde la preconcepción más o menos hasta los 18 años, esa etapa, Causticum, aquí están los síntomas que esta mujer tuvo, pero ordenados en lo que sería lo que sería el transgeneracional, lo que sería del emocional, lo que sería del físico y lo que podrían ser, entre medias, agudizaciones del estado crónico, ¿no? Del transgeneracional son los abertos de repetición y las pérdidas en el sistema familiar. Del emocional es la vivencia del aborto, la injusticia de la madre de no ser respetada y su sentimiento de humillación, el tartamudeo, los miedos y la hipersensibilidad al sufrimiento de los demás. Y de lo físico es el sangrado, los fórceps, la otitis, la laringitis, las disfonías, la defecación solo de pie y la tendencia a la parálisis facial, que no es la parálisis en sí, sino el tener un estado constitucional que tienes una parálisis te predispone a poder tener en el eje constitucional un remedio como Causticum, ¿vale? Pero bueno, en materia médica los remedios son súper complejos y hay hojas y hojas y hojas de cada remedio a nivel de experimentación pura y Causticum es mucho más que esto, ¿no? Causticum es la injusticia,
es la rebeldía, es la apatía, es el estar excluido, el ser rechazado, la violencia, el aborto, el esfuerzo desde lo más físico, desde lo que puede ser un parto por forceps, por ejemplo, a lo que puede ser, por ejemplo, el esfuerzo a la hora de estudiar, niños que les cuesta mucho concentrarse, ¿vale? Causticum puede ser un gran justiciero, pero al mismo tiempo puede ser un niño con un déficit de atención brutal, ¿vale? Entonces, en todos los remedios hay polaridades, ¿no? La polaridad que va hacia un sentido, la polaridad que va hacia el otro, y siempre hay una doble lectura. El remedio en equilibrio, o sea, lo que sería un causticum equilibrado y para adelante, y lo que sería un causticum en desequilibrio, que esto es un poquito también lo que pasa con los números y la numerología, ¿no? La numerología emocional. Y en lo físico, pues todos los remedios siempre tienen unos síntomas que son muy peculiares, algunos son keynotes, que se llaman a los síntomas que solo ese remedio tiene. Ningún otro remedio de la materia médica lo tiene. Defecar de pie es un keynote de causticum. Tú tienes un niño que solo defeca de pie, y que solo defeque de pie no quiere decir que defeque de pie y a veces en el lavabo, no. Es que siempre defeca de pie, casi seguro que va a necesitar un causticum, pero hay que poder comprobar y corroborar todo el resto de su historia, de su sistema, si realmente es así o no es así. Porque si no, prescribir por un solo síntoma, la mayoría de veces lo que pasa es que los remedios no actúan. ¿Qué es lo que ocurre con los preparados que hay en las farmacias genéricos? Que si tienes la suerte de que uno de esos remedios es el que es similar a lo que tú necesitas, va a actuar, pero si no, no va a actuar. ¿Vale? Entonces, síntomas característicos en lo físico, pues enuresis nocturna, sobre todo en niños, que se dan durante el primer sueño. El primer sueño son la primera hora, las 2 primeras horas que el niño está durmiendo. Las parálisis faciales o de medio cuerpo para abajo, del sitio que sea, siempre son de instalación progresiva. No es una parálisis que se da en 2 horas, en 24 horas o en 12 horas. Es una parálisis que es latente. Sería, por ejemplo, más similar, no quiero decir que sea un remedio para esto, pero de una instalación muy progresiva como podría ser una esclerosis múltiple, ¿no? Que es degenerativo, progresivo, paulatino. Entonces, los estados agudos de causticum siempre mejoran con la humedad y sus verrugas siempre son sangrantes, ¿vale? Y bueno, lo de defecar de pie que ya ha quedado claro, ¿vale? Entonces, de la misma manera que en este caso estaba este causticum aquí hasta los 18 años, desde más o menos los 18 en adelante se instala otra energía de otro remedio, que es Natrum muriaticum, ¿no? Entonces, Natrum muriaticum, ¿qué tiene, no? Entonces, Natrum muriaticum viene al final. Entonces, hay cositas del transgeneracional que son de causticum, pero que también las puede compartir con Natrum muriaticum. Por ejemplo, los abortos y las pérdidas familiares también son de Natrum muriaticum, ¿vale? En el emocional, la sensación de abandono, la sensación de soledad, una depresión, pero como es un estado depresivo como con un cierre emocional, como personas que se cierran mucho de pecho, que cierran mucho, que establecen mucha coraza, ¿vale? La sensación de vacío. Natrum es un remedio que arquetípicamente es la madre. Entonces, está muy vinculado a lo maternal y no significa que siempre tenga que hacer un trabajo con la madre, sino con todo lo que se exprese desde lo maternal. Puede ser un padre maternal, ¿vale? Entonces, en lo físico, en este caso está el hipotiroidismo, la psoriasis en los bordes del cuero cabelludo y la hipertensión por exceso de sodio. Natrum muriaticum en materia prima es sal, es la sal común que está homeopatizada. Entonces, cuando tú ingieres mucha sal, tienes mucho sodio y cuando generas mucho sodio, desequilibras la bomba de sodio-potasio y puedes generar una hipertensión. Natrum muriaticum es el remedio por excelencia en las hipertensiones que son por exceso de sodio, ¿vale? Siempre y cuando el resto del cuadro, el resto de síntomas, la expresión de la persona, desde lo más emocional a lo constitucional, apoya Natrum muriaticum, ¿eh? Si no va a actuar, es que no va a hacer nada,
¿vale? Y entonces las agudizaciones del estado crónico pueden ser, en este caso, pues las brotes de psoriasis o las crisis de hipertensión o una intensificación en una descompensación de tiroides, ¿vale? Bien, entonces, Natrum muriaticum, igual que Causticum, no solo es esto, sino que también es el abandono, es la tristeza, es el vacío, la madre y el vínculo con lo maternal, el tomar a la madre, la dureza, la coraza y la pérdida de seres queridos, ¿vale? De hecho, Natrum es un remedio que cubre con bastante valor en el repertorio homeopático los trastornos que vienen por la muerte de seres queridos. O sea, todo lo que pasa detrás de una pérdida puede ser un trastorno de Natrum muriaticum o susceptible a mirar si Natrum muriaticum cubre el cuadro, ¿vale? Entonces, en lo físico hay mucho deseo de sal. Personas que la comida ya está salada y que tienen el salero ahí al lado y que ves los granos de sal encima del pollo, la lechuga, como de forma fuerte, ¿vale? Y hay mucha hambre, ¿vale? Pero con pérdida de peso. O sea, son personas que comen y comen bien y tienen constituciones muy, muy, muy finitas, ¿vale? Que normalmente se le llaman estas constituciones tuberculínicas, ¿vale? Hay mucha sequedad en mucosas, desde la boca hasta la vagina, el ano, los oídos, los ojos, ¿vale? Es un gran remedio de sequedad en mucosas. Y tiene la peculiaridad de que son personas que no pueden orinar si tienen personas presentes, por más confianza que tengan. Es como si hubiese como una extrema sensibilidad, ¿vale? Y no tienen posibilidad de poder dejarse ir y poder orinar, al menos que pase mucho rato, ¿vale? Bueno, tienen unos dolores de cabeza muy, muy característicos que aparecen con el sol y se van con el sol, y son personas que mejoran cerca del mar. O sea, da igual lo que tenga Natrum, que si tú lo pones al lado del mar, mejora, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí os he explicado como lo que sería tanto como a nivel de consulta, ¿no? El abordaje de un caso crónico, pero también a nivel de formación o de didáctica la complejidad que hay detrás de poder abordar un caso crónico, porque para abordar un caso crónico necesitas tener la seguridad en el agudo físico, necesitas tener la seguridad en el agudo físico como más, no tan superficial, en el agudo emocional, conocer la materia médica y entonces a partir de ahí ser muy fiel a bases y principios y a la ley de regresión, ¿no? La ley de Hering. Entonces ahora os he querido poner este caso, este caso es emocional, ¿vale? Es un emocional agudo, ¿vale? Y a grandes rasgos, ¿vale? Sin entrar en más datos de la clínica o de la historia del paciente, es un hombre de 34 años que es gerente de un local de una cadena de restaurantes, una empresa pues con muchos mandos intermedios, un director general, mandos intermedios, entonces es como que sí, es un gerente de un local, pero tiene un poder de decisión limitado, ¿no? Entonces, lo convocan a una reunión y en esta reunión pues no se le permite expresar su postura, su punto de vista, y sintió mucho ataque por parte de los directivos más altos, se sintió humillado y en menos de 30 minutos de salir de la reunión desarrolló esta erupción, que si podéis ver, por ejemplo, en esta segunda foto hay un poquito de relieve, en todo el cuerpo, o sea, piernas incluidas y todo, ¿vale? Y había mucho picor, ¿vale? Entonces, bien, nivel de sanación, ¿no? Nivel de sanación, aparentemente, desde el reclamo de lo inmediato, todo el mundo diría nivel de sanación físico, pero en realidad lo que estaba desencadenando esa erupción era esa situación emocional, esa situación de humillación, esa situación de impotencia, de no expresión, ¿no? Entonces, ahí el nivel de sanación es emocional también. Y ahí el remedio, que en este caso es esta fisagria, bueno, fue esta fisagria, es un remedio sistémico, porque está trabajando el emocional al mismo tiempo que está trabajando el físico. En realidad, donde está, no estaba en el físico, estaba en el emocional, había que trabajar el emocional. Si repertorizas homeopáticamente, mirando solo el síntoma físico, hubieses dado otro remedio que no movería el estado emocional
y consecuentemente no hubiese mejorado, hubiese sido una cortisona seguro. O sea, porque esto es un brote, como se considera como un brote alérgico. Y en menos de dos, o sea, en dos tomas con 30 minutos bajó un 90% la erupción, ¿vale? Entonces, el remedio va más allá solo de lo sistémico en esos dos planos, sino que en este señor, su historia en su transgeneracional, ya hay mucho de esto, de humillación. Entonces, el remedio también está cogiendo una memoria celular que va a otro plano, con lo cual mueve más niveles de sanación. Pero en su historia, de su día a día, de su proceso de vida, el nivel de sanación a ese momento actúa desde un emocional, ¿vale? Y aquí he querido poner otro ejemplo emocional que la verdad es que es un remedio que, bueno, es un remedio que se llama Aconitum, ¿vale? Aconitum napellus es una planta que, bueno, que cogida así directamente la naturaleza es una planta tóxica, pero el remedio homeopático no es tóxico porque se diluye y se dinamiza hasta que no tiene toxicidad. Y es un remedio que tiene mucho que ver con el shock y el susto, ¿vale? Y cuando hablamos de shock es shock de verdad. O sea, no una cosita que en el día a día me altera un poquito, ¿vale? Por ejemplo, presento 3 casos, ¿vale? 3 sucesos, ¿vale? Una niña de 2 años que ve cómo su abuela se cae por las escaleras y se lesiona. Entonces, esto para un niño es un shock. O sea, un adulto a lo mejor no lo viviría desde ahí, pero para un niño es un impacto muy importante. Entonces, esta niña, desde ver que su abuela se había caído, le era imposible de bajar unas escaleras y solo con 2 dosis de Aconitum bajó las escaleras sola. O sea, esto en el día a día de unos papás vamos, es como un cambio tremendo. Luego, otro caso de una mujer de 30 años que sufrió un accidente de coche bastante grave y es que era superior, ¿sabes? El poder volver otra vez a enfrentarse a esa situación y tomando Aconitum pudo volver a conducir. Y después tuve otra mujer de unos, no sé si tendría 38 o 40 años, que tenía un niño chiquitito de 3 años. Entonces, a este niño, a su hijo, le diagnosticaron un tumor y bueno, el diagnóstico del tumor, todo lo que, o sea, toda la vivencia a nivel médica de todo lo que supuso, ese shock y todo lo que supuso el sostener el sistema a nivel familiar, le generó una hipertensión arterial aguda. Y con Aconitum napellus diario, ahora no recuerdo cuánto tiempo fue, si fue una semana o fue más, reguló la hipertensión. Reguló la hipertensión. Al final, esa hipertensión era un mecanismo de salida física para poder dar espacio a ese shock emocional. Entonces es trabajar el shock y se trabaja el físico. Entonces, otro ejemplo de lo sistémico que puede ser, ¿no? Y en el nivel de sanación, pues estaríamos en un plano, pues del emocional de ese momento, que puede estar vinculado a otras cosas, pero para llegar a un nivel de sanación profundo es el conjunto de todos esos pequeños niveles de sanación y el remedio que remueve todo lo que es la fuerza vital y equilibra la fuerza vital y el estado constitucional, el que puede dar pie a una sanación más profunda. ¿Vale? Bueno, este es el remedio y esta es la planta. Y en lo físico, he preparado un ejemplo que es muy clásico, que es un traumatismo cualquiera, ¿vale? Porque a veces, a veces en los ejemplos emocionales es muy fácil ver, ¿no? Que tienes una emoción o tienes un impacto y esto genera un desencadenante que se traduce en un síntoma físico. Y muchos ya tenemos contemplados, ¿no?, que trabajando el emocional solucionamos en lo físico o desbloqueamos a solucionar en lo físico. Pero he querido preparar el ejemplo físico para ver cómo desde lo físico también hay como acompañamiento desde el emocional o también se pueden dar síntomas emocionales a través de un tema físico y de cómo el remedio también está actuando en los dos planos al mismo tiempo, ¿vale? En un traumatismo, por ejemplo, cualquiera, en un pie, en un brazo, en una rodilla, donde sea, ¿vale? Traumatismo agudo, un golpe.
en el que hay inflamación, un hematoma, dolor. Árnica, ¿vale? Como remedio, ¿vale? Que sería como el primer remedio de traumatismos a nivel inflamatorio. Tiene estos síntomas que están aquí detallados, ¿vale? Que es una visión doble postraumatismo o un sangrado nasal por tos, que la tos puede ser un mecanismo de defensa, pero viéndolo acotadamente puede ser un traumatismo para otros sistemas que están cerca de ese reflejo, ¿no? Dolores posparto, pero en el emocional, en el mental, árnica, cuando se expresa, la persona quiere estar sola, no tolera el dolor, tiene temor de que lo toquen, ¿vale? Y el remedio puede remover incluso traumatismos antiguos. Pueden haber traumatismos antiguos que hayan generado una respuesta emocional delante del no me toques, del me aparto, ¿no? Bueno, que esto ahora así improvisadamente sería pues como la misma memoria de traumatismo que trabajamos en Kine, ¿no? Entonces, árnica cubre este tipo de estado. Entonces, tanto podría ser sistémico en cuanto a ir a trabajar en la parte nasal, desde la visión doble, desde el sangrado o desde el propio traumatismo en una zona aislada. Y el momento en el que se está prescribiendo el remedio por lo físico, también lo emocional está siendo cubierto, ¿vale? También lo emocional está siendo cubierto. Entonces, si en un, por ejemplo, cuadro de traumatismo físico hay estos síntomas peculiares de árnica y hay otro cuadro, por ejemplo, que es en la cara, que habrían otros remedios más indicados para los huesos de la cara, hay otros síntomas emocionales, pues no daríamos árnica, aunque sea el primer remedio para traumatismos. ¿Vale? Y bueno, esta es la flor de la árnica. Y nada, pues hasta aquí acaba mi conferencia de hoy. Voy a ver si puedo veros a todos y ver si hay dudas o preguntas o si hay alguna cosa que, porque hoy es un poquito más densa que la de pediatría, y ver pues si hay alguna cosita que queráis preguntar. Ahí David tiene una pregunta. Vale. David tiene una pregunta, sí. Hola, hola. Bueno, es sobre el tema ahora con la pandemia y todo esto, las restricciones, bueno, todos estos cambios que han habido, lo de la distancia física y, bueno, todo esto, la obligación de llevar mascarilla y todo esto, confinamiento y todo, pues esto debe de haber tenido alguna influencia. O sea, bueno, ya decían de principio que tenía influencia en el tema psicológica de depresiones, y entonces supongo que en el tema homeopático también debe de tener alguna influencia o esto. ¿Te refieres homeopático en cuanto a formas de abordaje o en cuanto a qué? Porque, o sea, está claro que las mascarillas y todas las restricciones, la distancia física ya tiene una consecuencia, porque nosotros generamos inmunología gracias a que nos relacionamos con los demás y a que compartimos bichitos y bacterias y todo el intercambio que se produce habitualmente, ¿no? Entonces, ya de entrada en esa parte hay un cambio en nosotros. O sea, va a ser un año que la mayoría de personas no se relaciona con normalidad, pero después también a nivel psicológico se están viendo muchas alteraciones, gente con mucho miedo, personas que ya eran de base con cierta tendencia a la hipocondría y que ahora el miedo se les ha multiplicado por muchísimo más, estados de agorafobia, de limpieza. Hay remedios homeopáticos que tienen esa peculiaridad, o sea, que son remedios que tienen más aprensión por toda la parte de salud y cada uno con sus características. Por ejemplo, hay remedios que tienen más aprensión por la parte de la salud propia, otros por la parte de salud de la familia, remedios que cubren o que equilibran a personas que necesitan limpiarlo todo constantemente, lo que en psicología se podría diagnosticar como un trastorno obsesivo compulsivo. No sé si te referías a esto, David.
Bueno, un poco, yo personalmente, es eso que a mí tengo bastante resistencia a llevar la mascarilla y eso, bueno, me he documentado sobre si es necesario o no y esto me da así como un poco de miedo salir a la calle, ¿no? Sí, sin mascarilla y todo esto por encontrarme la policía y malos rollos de estos y, bueno, tal como está el ambiente, ¿no? Este ambiente así como de guerra civil o esto, ¿no? Y, no sé, esto supongo que dejará así una marca en la gente y, bueno, no sé. O sea, seguro estamos ante un cambio social, o sea, va a haber un punto de inflexión, yo creo, socialmente y a todos los niveles, ¿no? Pero lo que es estrictamente homeopático, las repercusiones son ver cómo en cada constitución, en función de la tendencia o la predisposición que ya hubiese antes, cómo se puede intensificar esto y después ver que a veces en personas que nunca había estado esta memoria de golpe se despierta y cómo esto se puede atender o acompañar. Pero volviendo al principio de todo de la conferencia, no, a pesar de que mi esencia de inicio es puramente homeopática, cada vez tengo una visión más amplia en cuanto a que hay que utilizar las terapias de una forma también sistémica. Hay momentos para todo y un remedio homeopático te puede acompañar bien de base, de trabajo, porque va a ir regulando constitucionalmente y emocionalmente, pero a lo mejor un trabajo a nivel sistémico pues también puede ayudar, porque el hecho de a lo mejor querer salir a la calle y haberte de confrontar con la policía y así puede estar moviendo memorias que tú a lo mejor tienes con la jerarquía, no sé, estoy hablando sin saber, ¿eh? Pero que contemplaría no solo una única herramienta. Gracias. Vale. También Beatriz pregunta si se puede tratar la diabetes. Vale, ¿diabetes insulino dependiente o no? A ver, Beatriz. No. Vale, pues entonces sí, se puede trabajar, pero no solo con el remedio homeopático. O sea, remedio homeopático, revisión de alimentación, camilla, kinesiología, bazopáncreas, ¿vale? O sea, revisar todo lo que está implicado con la parte endocrina y también el emocional que hay ahí detrás, ¿vale? Pero sería la parte puramente homeopática es poder centrar todo ese trabajo, o sea, toda esa diapositiva que estaba como bien detallada en esa forma en la que a cada uno se le van expresando los síntomas, poder acompañar desde ahí y desde ahí, desde tener ese remedio centrado, entonces poder dar otros recursos que también faciliten, porque la enfermedad es sistémica, o sea, no tiene solo un origen. La homeopatía va al emocional, al físico, pero también tiene un origen de desbloquear la memoria celular y no siempre es el momento para todas las personas de una terapia. Hay momentos que una homeopatía te puede funcionar súper bien, pero hay otros momentos que tú estás más resonante con hacerte una biodescodificación o con una acupuntura o con lo que sea. Y estoy viendo aquí la diabetes insulino dependiente. Yo no tengo experiencia con éxito en insulino dependientes. Tampoco ha sido mi principal área, ¿vale? Si en insulino dependientes a lo mejor Jaume ha tenido alguna experiencia con el transgeneracional o así, yo desde la homeopatía no te recomendaría para una insulino dependiente iniciarte en un trabajo así. Dolor pregunta ¿cuál era el remedio de la psoriasis? Es que no es el remedio, el remedio de la psoriasis. Vale, vamos a ver, me explico. El remedio que yo he expuesto para la psoriasis que tenía esta mujer con todos sus signos y síntomas peculiares era Natrum muriaticum. Pero eso no quiere decir que si me lo estás preguntando porque tengas psoriasis o porque tengas a alguien cercano con psoriasis, que le vayas a dar Natrum muriaticum y que le vaya a solucionar la psoriasis. Porque la psoriasis al final, a más, está en el último sistema de curación, que es la piel, que es el menos importante para la vida, con lo cual, para solucionar una psoriasis, primero tienes que regular
todos los sistemas internos y tienes que regular los sistemas internos desde el remedio central que realmente coge toda la constitución. O sea, es un abordaje muy, 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 muy personalizado, ¿vale? No se soluciona una psoriasis dando Natrum muriaticum y ya está. Sino es que es el remedio de la persona y hay que acompañar en todo ese proceso también de agudizaciones crónicas. Sí, ha seguido hablando, Dolor. Dice, no era porque no te había escuchado bien antes. Vale, Sí, pues no. en el caso este crónico es Natrum muriaticum. ¿Alguien más que tenga alguna duda o quiera? Yo tengo una pregunta, Estela. A ver, dime. Vale. En el caso de, por ejemplo, cuando trabajas una herida de abandono, una herida de humillación o de justicia con energía, claro, el que tú toques esa memoria con ese remedio, ¿cómo lo apoyas después? Pues claro, una cosa es tocar esa memoria y la repercusión en tu sistema, en tu vida, que se diluya la memoria. Claro, la memoria es tuya. La memoria puede estar en tu sistema por ejemplo, de cuando eres muy chiquitito, desde que eres muy chiquitito, ¿vale? Y puede ser que, si en el momento que tú la vas a mover es una herida que está activa, tú puedes darle el remedio y no tiene por qué pasar nada, porque si está ahí y se está presentando y el cuerpo te lo está mostrando, es porque se puede trabajar, ¿vale? El tema es que cuando tú quieres trabajar una herida, tú tienes que ver qué nivel de salud tiene esa persona, qué nivel de respuesta puede tener esa persona, ¿no? Por ejemplo, personas que hacen fiebres bajas, ¿vale? O personas que no tienen mucha capacidad de reacción, es decir, que no son personas de me pongo enfermo, estoy un día fatal y luego me pongo bien, sino que son como más cronificadas, tienen más bajo nivel de salud. El hecho de tener más bajo nivel de salud implica automáticamente que no puedes trabajar con diluciones muy altas. Porque si trabajas con diluciones muy altas, le pides al sistema que haga un trabajo que no está preparado para hacer. Y entonces lo que puede pasar es que generes una agravación homeopática. O sea, que esa herida se le multiplique por 10.000. ¿Sí? En el emocional. Si la persona está preparada, si está preparada para resolverlo y le das la dilución que le corresponde adecuada a su nivel de salud, entonces lo que puede ocurrir es que esa herida mejora, o ala, me siento mucho mejor, no tengo esa sensación de, yo qué sé, abandono, por ejemplo, esa sensación de abandono, pero de golpe me hago una erupción en la piel. Y esto es genial. O sea, esto homeopáticamente es, la gente te llama y es como, oye, que me ha salido esto. Vale, pero ¿cómo estás? Ah, estoy mucho mejor emocionalmente. Vale, pues genial, la erupción tenía que salir, porque es la forma vehicular que tiene el sistema de curar, ¿no? Entonces, cuando esa erupción sale, hay que acompañarla. Formas, o si el propio remedio que le ha movilizado la herida ya cubre ese tipo de erupción, lo ideal sería no mover el remedio porque ha movido un eje central muy profundo de la persona. Sería acompañar así. Si la persona tiene capacidad, por ejemplo, para sostener, es sostener, aunque haya molestia física, porque se acaba resolviendo porque el estímulo curativo ya ha desencadenado lo que tenía que hacer. Y simplemente es una cuestión de tiempo que se coloque. Y si no, entonces se puede repertorizar específicamente el cuadro agudo de la erupción, de la piel, de lo físico, y dar un remedio para ese momento. ¿Vale? Entonces, sería esto principalmente. ¿Vale? Entonces, haciendo referencia a lo que decía antes de la quine, para mí, Jaume, ha sido un gran descubrimiento la quine, porque muchas veces, para mí, en un momento así, yo lo máximo que busco es, por todos los medios, intentar no cambiar el remedio si el remedio ha tenido una acción curativa así, porque he dado en el clavo, o sea, ¿qué más se puede pedir? Ya desencadenado. Pero hay veces que me encontraba en casos que la persona no era capaz de sostener, que a lo mejor había que cambiar el remedio, dar un agudo, y esto luego embruta, ensucia el cuadro, ¿sabes? Entonces, desde la quine, para mí, ha sido poder ir a tocar otras teclas desde lo profundo, que en el momento
también ayudan a esa persona a liberarse de algo y que esa erupción se coloque, por ejemplo. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Vale. Y preguntaban por aquí si testas la homeopatía con quine. No, lo he intentado, estamos buscando ahí maneras y formas como que sean fieles, porque alguna vez lo había hecho y bueno, en algún caso pues ha sido sorprendente, pero la verdad es que por lo general lo que hago es ser fiel al trabajo homeopático desde lo clásico, con esa visión sistémica, con esa visión del sistema y de la parte de los hechos familiares, centrar muy bien ese trabajo y ser muy fiel a ese trabajo, y después con la quine hacer todas las otras correcciones, todas las otras regulaciones, y la verdad es que me funciona muy bien. Muy bien. Y cuando hablabas de lo de la erupción, sería como una respuesta curativa, ¿no? Del conflicto o de lo que está... Sí, por ejemplo, en ese caso que he presentado, ¿vale? En ese caso la psoriasis es de lo último que tenía esta persona, ¿no? Entonces tú a lo mejor ahí empiezas con un natrum muriaticum. Natrum muriaticum lo primero que va a regular es lo último que ha aparecido, que es la hipertensión arterial. Una vez está regulada la hipertensión arterial, de hecho con natrum y la hipertensión arterial, tengo la experiencia de mi abuela, que mi abuela ahora tiene 98 años, ¿vale? Y ella, a raíz de la muerte de mi abuelo, entró en un estado natrum muriaticum, ¿vale? Porque natrum es los trastornos por la muerte de seres queridos, entró en una depresión, hizo una hipertensión arterial, entonces tomó natrum estaba con medicación con diuréticos, y entonces tomó natrum durante, no sé, ahora me invento, a lo mejor 1 año y medio o 2, o sea que bastante tiempo, y el remedio reguló, hizo una pérdida de sodio, y entonces le quitaron las pastillas hipertensivas. O sea que es posible regular. Entonces, en ese caso, por ejemplo, regulas hipertensión, regulas psoriasis, y a lo mejor luego de golpe no se le presenta una parálisis facial, pero se le presenta la neuropatía de la parálisis facial. Y a lo mejor no hay parálisis facial, pero se presenta esa sensación. Entonces ahí has hecho una regresión de síntomas y tienes que ir a dar el remedio de aquel momento, o sea, ese aconitum, resolver y meterte en el causticum, que es el anterior remedio. O sea, la propia evolución de el propio proceso de la persona va sacando el remedio que necesitas. Entonces, bueno, hay casos más complejos, menos, porque en ese proceso pues la vida va avanzando y te puedes ir encontrando con nuevas situaciones que necesiten atención, ¿no? Entonces es la habilidad de ir haciendo un juego entre lo actual y lo pasado, ¿no? Y poder ir... Pero bueno, que ya también sabéis que muchas veces lo que se va presentando forma parte de la misma memoria, pero expresado de otra manera, con otro escenario. Entonces al final es un poco... vuelve al núcleo. No sé si hay más dudas o... Preguntas, más dudas. Estela. Dime. Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? Me encanta cómo lo has explicado. Si hubiera sido mi profesor cuando yo lo estudié, igual me hubiera gustado más. Vale. Tengo una pregunta. Yo lo que sí que recuerdo era que las diluciones tenían mucho que ver en el plano que ibas tratando. Entonces, cuando hablas de transgeneracional, es decir, de memorias del árbol, las diluciones que son como súper, es decir, más allá de CH, o Vale, es que aquí sí, me explico, ¿vale? Hay varias cosas, ¿vale? Hay como 3 formatos de diluciones, ¿vale? Las CHs, las corsacovianas y las LMs, ¿vale? Las LMs, no sé si te suenan. Sí, sí, sí. Vale, entonces las CHs son las más habituales, las corsacovianas también, y las LMs son como las que en su último legado Hahnemann las valoró mucho para trabajar los estados crónicos miasmáticos, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una persona muy suprimida, que no hace fiebre, pero que no reacciona, que nunca se pone mala, que no hace moco, que no hace tos, que en cualquier momento puede ser una bomba de relojería interna,
Las LM son muy útiles, ¿vale? Sobre todo cuando pueden haber como crisis curativas, evitan las crisis curativas, ¿vale? Y son diluciones que permiten tomarlas diariamente sin que hayan agravaciones, ¿vale? Las CHs y las corsacovianas esto no lo tienen. Las CHs tienes que dar, parar, el paciente mejora, esperar a que empeore, volver a estimular, ¿vale? Con una LM esto no pasa. Entonces, si son más, o sea, se estipula que las bajitas hasta la 30 CH son más físicas y que de la 200 en arriba son más emocionales, ¿vale? Pero esto no es bien así. Por ejemplo, si tú tienes una persona que tiene un bajo nivel de salud, puedes darle una 30 CH y que le mueva un emocional, porque es como que su frecuencia está bajada y no necesita altas dosis. Si le das altas dosis, le vas a generar una intensificación de síntomas, va a incrementársele mucho más lo que tiene, ¿vale? Entonces, es como olvidarse olvidarse de si quiero trabajar aquí, allí, decidir el remedio y luego decir qué nivel de salud tiene esta persona. Vale, pongo en una balanza. Yo solo viene con emocional y no tiene nada físico, no puede generar ninguna crisis curativa, no puede hacer un cólico renal, yo qué sé, no sé, cualquier patología, una crisis hipertensiva, un colon irritable o, no sé, una psoriasis muy aguda o así, pues puedo darle más altita y probamos. Le estimulamos y vemos reacción y luego pautamos pauta, ¿no? Pero si hay riesgo, o te vas a una 30 bajita, o de hecho en los niños que ellos normalmente tienen mejor nivel de salud que los adultos porque hacen la mayor parte de su patología en lo físico y no en lo mental, algunos, no todos, con 30 CHs responden en el físico y en el emocional. Entonces, no hace falta. Ahora, claro, si tienes un niño súper sano o un adulto, ¿vale? Súper sano, no tienes nada, te has tomado una 200 y no has tenido casi mejora y estás 100% de que es tu remedio, sube para arriba y que se mueva lo que sea. Luego salen cosas, ¿no? O sea, y luego, cuando trabajas en estados crónicos, el hecho de poder empezar por una 30, vamos a poner, sube el nivel de salud, la persona vuelve a hacer fiebres, ostras, qué guay, la gente no le parece guay, a mí me parece estupendo, ¿vale? Vas a una 200, se mantiene súper en equilibrio, lleva a lo mejor con la 200 una vez, yo qué sé, una vez cada 15 días, una vez mensual, según el caso, ¿no? Y puedes llegar a una 1000K, 10.000K, 50.000K. He tenido casos que he llegado a la 300.000K. Esto es curación profunda, o sea, llegas a un nivel de sanación muy profundo, o sea, de algo muy profundo, de un miasma muy profundo, ¿vale? Entonces, y esto pasa igual con las LMs. Tú puedes empezar con una 1LM, 2LM, 3LM y puedes llegarte a una 30, 40, 50 LM, ¿vale? Entonces, no sé, es ver cada caso. Lo que pasa es que se estipula, por ejemplo, hay remedios luego que son más reactivos, como, yo que sé, aconitum, por ejemplo, que es de acción rápida, licopodium, que son más hepáticos, que suelen ser más reactivos, y hay remedios que son como, los minerales son de acción más lenta, silicia, calcárea, ¿sabes? Toda la acción mineral es más lenta, entonces con los minerales tienes más margen para subir diluciones. Muy bien, ¿vale? Gracias. Bueno. ¿Alguien más? No sé, si hay algún tema específico que os gustará mucho tratar desde la parte homeopática, pues estoy abierta a sugerencias y para otra ocasión montamos otro... Ponerla, ¿verdad? Sí. Bueno, no parece que no hay dudas, ¿no? Bueno, a Jaume y a mí nos mola lo de las heridas, ¿no? Las heridas. Sí. Las heridas. Es Sí. muy chulo, ¿eh? Es muy chulo. Y hay remedios, por ejemplo, que pueden tener, o sea, un remedio que puede trabajar 3 heridas diferentes, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué remedio coges para esa herida? Si tú estás pensando en la herida, pues claro, tienes que pensar en el resto del contexto, ¿no? De la persona, ¿no? De otras cositas, la morfología, bueno, la patología física también, y luego en función de lo que hay, pues
pues valorar, ¿no? Pues puede ser alta o no, o LM y no sé, es... Claro. El resentir, y bueno, lo mismo, ¿no? Que hay también varias heridas que se solapan una u otra, o a lo mejor no quieres sentir una y se extrapola en la otra. Sí. Lo mismo ocurre a lo mejor con... Sí, claro, que es como, que sería como, que luego esto también es muy interesante, que es ver que un remedio, cuando decía antes que puede tener polaridades, también es que un remedio tiene una herida profunda, ¿no? Pero delante de esa herida genera una acción reactiva. Y tú normalmente en consulta lo que ves es la acción reactiva, no ves la herida. Tienes que saber leer esa herida, ¿no? Pero ves, por ejemplo, Lycopodium, voy a poner un ejemplo general, ¿vale? Que me lo conozco muy bien. Lycopodium es un arbusto que era muy chiquitito y se hizo muy grande, ¿vale? Entonces, Lycopodium tiene una herida profunda de inseguridad y de humillación, ¿vale? Y delante de las circunstancias que siente como de alerta o agresivas, se crece. Entonces, son personas, o sea, excesivamente pedantes, o sea, que lo saben todo, que son dominantes, ¿no? Que siempre tienen que llevar la razón. En el fondo, lo que hay detrás de ese Lycopodium normalmente o es un Natrum muriaticum o es un Lacaninum, que son... es la memoria de que me han abandonado, ¿no? O no me han querido, ¿no? Y entonces yo reacciono así de esta manera, ¿no? Entonces sería como ver que hay un orden en esos remedios, pero no puedes acceder a esa herida a lo mejor si primero no coges ese estado de lo no lo superficial, ¿no? Pero como del ego, ¿no? Como de lo que te muestro, ¿no? Hay que trabajar ahí un poquito y luego acceder al otro, porque si no, no sé. Sí. Aquí, Dolor habla de, entiendo que por todo lo que has explicado, una primera visita se puede alargar horas, ya que necesitas conocer la historia del paciente desde los inicios. Yo he llevado a mi hijo durante bastante tiempo a un homeópata y la primera entrevista no duró más de 20 minutos. Me da que pensar. Bueno, claro, aquí esto lo dice Dulos, ¿no? Pues sí. Dulos, vale, es que mira, es que aquí hay un tema, ¿vale? Es que lo que yo hago es unicismo y muy purista, o sea, en el sentido de que, o sea, si, bueno, hay profesionales que les gusta trabajar de otra manera, o sea, tú vienes a mi consulta, vienes por una erupción, te doy un remedio para la erupción, te vas, lo tratas, para mí esto es parcelar, ¿vale? Para mí esto no es curar. Para mí esto no es sanar, es que no, es que para esto aplícate unos aceites esenciales y no me vengas a ver. Es como, porque para mí es como una pérdida de tiempo por ambas partes, ¿vale? O sea, utilizar una homeopatía con lo complicado que es, así, no sé, me pierde tanta valía. Entonces, claro, para mí da igual que la persona tenga un añito de vida, que tenga 5, que tenga 20, que tenga 40. Lo importante es hacer una buena toma del caso, configurar muy bien esa historia clínica y a partir de ahí elaborar un orden de trabajo que te haga tener las herramientas y los recursos y la seguridad desde la parte homeopática necesarios para poder hacer esa regresión, ¿vale? Entonces, eso en 20 minutos, no sé, hay homeópatas que trabajan de una forma concreta y lo hacen en 30 minutos y homeópatas de gran reputación. Yo no lo he conseguido. Yo estoy 2 horas y a veces digo que estoy 1 hora y media, 2 y resulta que me estoy 2 horas y media, ¿sabes? Y voy toda la tarde con retraso. Pero para mí es como fiel a trabajar de una manera respetuosa con el tiempo de ambas personas y con el nivel al que a mí me gusta llegar y que quiero que la gente que me venga a ver también tenga ese tipo de compromiso. Sí, dice, me gusta más tu sistema. Gracias. Y Beatriz dice, súper interesante, una vez probé la de farmacia y me quitó la creencia, pero tu explicación me la ha devuelto. Sí, es que esto es muy importante. O sea, la mayor parte de la mala fama que se lleva la homeopatía, aparte de los medios de comunicación y de los intereses a nivel de farmacéuticas y demás, es por esto, porque la mayoría de farmacéuticos o profesionales la quieren recomendar como
bueno, como una cosa más genérica, y es que no puede ser así, porque es que por eso hay estudios homeopáticos, ¿vale? Que ya se han hecho sobre células, por ejemplo, no sé, si a alguien le interesa mucho, puedo referenciarle a alguna web que hay los estudios estos, a nivel de acción. Pero, por ejemplo, tú no puedes decir Natrum muriaticum para la psoriasis, coger 100 sujetos que tengan psoriasis y aplicar Natrum muriaticum. No, porque es que estás aplicando el remedio bajo una ley que es genérica por el síntoma clínico y no se aplica así. Entonces, tú tendrías que coger de 100 sujetos que tienen una psoriasis con los síntomas específicos de Natrum muriaticum, aplicar a la mitad remedio, a la mitad placebo, y entonces hacer un estudio y ver exactamente. Esto es muy complicado, o sea, si son complicados los ensayos clínicos normales, lo es esto de... Y también pues no interesa, o sea, no interesa para nada. Pues genial. Sí. Bueno, pues no sé, yo quedo abierta de que si a alguien le surgen dudas o hay alguna cosa así más específica que alguien quiera consultar como de forma más privada, pues que sin problema pues podéis coger mi contacto, sí, o os lo pide a vosotros o lo que sea. Y bueno, y con muchas ganas de en breve poder ofrecer este tipo de formación desde esta visión. Una serie de cositas que ya está en camino, en nacimiento, prácticamente, ¿verdad? Sí. Estela. Sí, muy bien. Totalmente. Que va a acompañar muy bien al proceso de sanación, de crecimiento, de evolución, de poder dejar memoria o trascenderla, ¿no? Sí. Sí, pues nosotros encantados de que vengas. Sí. De acogerte allí. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Jaume ahora no puede despedir, el anfitrión no puede despedir ahora la conferencia, pero bueno, la despedimos nosotras, ¿verdad, Estela? Sí, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Como siempre decimos, sin vosotros imposible, ¿verdad? Sí. Un gusto cada vez veros de nuevo por aquí. Sí, sí. Un placer. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana es a la misma hora, a las 8, ¿vale? Donde la conferencia con fitoterapia, con Lumen, Nieves, que hace la fitoterapia, pero como comentó Jaume, de una manera especial, con vibración, muy chula. Os la recomiendo que la veáis, es muy interesante y con Kine también se trabaja con este tipo de fitoterapia y va muy bien. Nosotros también lo hemos probado y genial. Ayuda muchísimo a los procesos. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, buenas noches. Me encanta veros vuestras caras y vuestros nombres. Sí. Una cosita. Estela, me ha encantado lo que has explicado porque como soy clienta tuya, la verdad que el hecho de haber ido contigo, trabajarme todo el proceso y tal, bueno, me ha ido genial, bueno, ya lo has visto y tal, y ya, la verdad que los que estáis ahí os la recomiendo porque es así como tal como dice ella, no es mandar un remedio y ya salir corriendo. No, hay un proceso ahí detrás que se tienen que saber muchas cosas para llegar al remedio adecuado para que la persona mejore, ¿no? Y no que a veces te salen cosas, ¿no? Fiebre, lo que dices tú, ¿no? Que es para mejorar. Pero me ha encantado, de verdad, ¿eh? Gracias, Mari Carmen, bonita. A ti. Pues muchísimas gracias y nos vemos mañana. Vale. Buenas noches. Vale. Buenas noches. Hasta mañana. Chao. Adiós.